Espíritu Santo, ven, que el Dios de la sabiduría nos acompañe en las reflexiones de esta tarde y transforme en Jochmak, en sabiduría buena, a través también del mimo de la Madre de la Sabiduría que nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Espíritu Santo, ven. Bien, buenas tardes. Continuamos nuestro periplo, cerrando con una sección de variedades, como me ha pedido Paco ya hace unos meses, con el fin de presentar un itinerario antropológico que combine algunos de los aspectos que se dan cabida en esta jornada y en las de otros años. Por una parte, como pone en el programa, y dentro de la libertad de los hijos de Dios, voy a presentar una prehistoria de la antropología trascendental en el Oriente Bíblico. Esto puede parecer osado y es un proyecto en ciernes, pero nos dará algunas pautas. Posteriormente, ¿algo va mal? Ya. ¿Sí? No, espérate, es que debe estar apagado. No. Ah, vale. Bien. ¿Habla? Vale, sí, muy bien. Mejor lejos. El segundo aspecto será, esto más por el flanco mesopotámico, una exposición de una vieja cuestión que tengo entre manos sobre la antropología de la imagen de Dios en la tradición egipcia, que se titula De la Nej, o de la vida a la cruz. En el mundo cristiano copto también será el punto final. A partir de esa visión también veremos la importancia que para la reflexión que tenéis algunos de vosotros entre manos sobre la teoría del cuerpo propio, dentro de los estudios de la antropología trascendental de Polo, veremos que hay precedentes egipcios más que notables que tendremos que entre todos desarrollar. Un aplauso ya. Y después hablaré, los últimos minutos se referirán a la oralidad, ¿de acuerdo? Algunos aspectos de la oralidad tratados también en la perspectiva de los elementos antiguos. Prehistoria de la antropología trascendental en el Oriente Bíblico. Es casi una redundancia. Para el hombre antiguo, para Mesopotamia, la primera Tierra Santa, el primer Edén, como nos abre la primera página del Génesis, todo es trascendental porque todo es creación divina. Esos elementos de la teología bíblica están pensados y descuellan por casi toda la literatura religiosa bilingüe, sumerio y acadia de la antigua Mesopotamia. La Biblia, hija directa de esta tradición en la que encuentra tantísimas inspiraciones, va a encontrar muchas expresiones, muchas fórmulas, muchos elementos que nos lleven a través de esos relatos, de estos símbolos, de estos mitos, algunas claves interpretativas de lo que nos preocupa fundamentalmente, ¿no? El fondo personal y los precedentes, en este caso simbólicos también, de la antropología. De lo mucho que se podría tratar solo de este primer tema, al que voy a dedicar no más de 15 minutos, es algunos de los aspectos, espigando textos de la literatura religiosa mesopotámica, que, digamos, de alguna manera dicen sí, afirman sí al texto bíblico en una precedencia muy interesante. El hombre es una creación divina en textos por doquier que comienzan en el tercer milenio antes de Cristo, en esa vieja tierra de Mesopotamia. Y ese plan divino fue pensado de la misma manera que Dios puso el pensamiento en nuestros padres por el Hacedor, por el gran jardinero, en la paternidad de la humanidad, de la que derivamos todos en línea genealógica. Por tanto, remontar a los ancestros mesopotámicos es de alguna manera decir también a una tradición multisecular que va en lo mejor de la humanidad sagrada, y por tanto este ejercicio parece legítimo, especialmente para los que seguimos una comunión apostólica, los cristianos. El hombre comenzó siendo en el pensamiento de Dios, en su corazón. Hay muchos matices que van a quedar ocultos tras las traducciones, pero bueno, ahí tienen algunos elementos, y algunos de los aspectos, me pueden interrumpir en todo momento, les puedo dar la información correspondiente, o al final, o esta noche, o mañana.
Dios mediante, de lo que estamos haciendo. El hombre comenzó siendo un pensamiento de Dios en su corazón, es decir, los primeros planteamientos sobre el origen del hombre parten del nacimiento, una creación divina, pero no una creación divina azarosa, sino una creación que va de corazón a corazón, dirá el cardenal Newman, es decir, nace en su corazón. Estos órganos divinos luego marcan ese cuerpo propio a partir de un vocabulario anatómico que podríamos llamar antropológico. La boca y las manos, elementos que por metáfora o metonimia también constituyen el hacer creador de la divinidad. El dios Marduk, habiendo escuchado la declaración de los dioses, su corazón, Libum, en acadio, le llevó a crear maravillas. Dispuso su boca, Ka, y habló, Amarum, al dios Ea, Dingir Aka, explicándole el proyecto que había concebido en su corazón. Es un proyecto divino, es decir, multisecularmente la vieja humanidad recuerda en su memoria cultural que Dios pensó la creación del hombre en sus entrañas, en sus entretelas, como dice el español clásico. Quiero entrelazar sangre, es decir, que la creación divina parte de un sacrificio cruento. Quiero entrelazar, dam en hebreo, construir una osamenta, una arquitectura. Pondré en pie el prototipo humano, Tselem, la misma palabra que imagen, en el Génesis 1:26, su nombre sea hombre, el nombre de la humanidad sea Aguilum, hombre, en acadio. Este es el Enuma Elis, el famoso relato que se pone en paralelo con los textos creacionales del hombre. Crearé, dice Dios, al prototipo humano, al hombre, para sosiego de los dioses, les comunicó su proyecto. Aquí de fondo hay una lucha entre dos niveles de jerarquías divinas que de alguna manera han quedado en la angeliología judía del Segundo Templo, no vamos a entrar en estos elementos, pero que dan lugar a ese disenso para solucionar ese caos que hay en el ámbito celeste. El mito da lugar a la creación más perfecta de Dios, meditada, amada en el corazón y convertida en humanidad. Aguilatum, del corazón a las manos, del pensamiento a la palabra. Ese es el proceso antropológico progresivo por el que los viejos textos, muchos de ellos cúlticos que aparecen ahí, o otros relatos épicos como Gilgamesh, nos dan lugar a estas afirmaciones que hablan mejor que yo mismo. Aruru, una diosa femenina creacional, lavó sus manos. Parece ser que la tradición judía del Shabbat, de limpiar todo con harina, se puede, incluso los restos de levados, se remonta también a esta tradición mesopotámica. Aruru lavó sus manos, las purificó, tomó un poco de arcilla, materia prima fundacional del Tigris y del Éufrates, y la depositó en la estepa del desierto. El desierto aparece encarnado, estamos en el nivel del cosmos, de la naturaleza, por una inanimación de Dios que encarna a partir de esa materia prima fundante la vida. Creó al hombre primordial, al viejo Adán, el héroe Enkidu. Dentro del relato mitológico vemos que hay una antropología de fondo coherente con el relato del Génesis. La factura del hombre resultó un trabajo divino, un trabajo, una fatiga. La creación del hombre le costó milenios, eones, como dicen también textos que luego pertenecerán a la tradición gnóstica. Y esa creación fue el prolapso del tiempo eterno para dar lugar a su criatura, lo que la teología medieval llamó capax Dei, precisamente porque somos creación de un corazón y por tanto albergamos ese gigantesco corazón que nos creó, el corazón divino. Ya lo intuían estos sabios escribas mesopotámicos. Lo mismo que insinúa la primera página de la Biblia cuando dice hagamos al hombre. Es un plural deliberativo del verbo asha, del modelado. Y el Dios se puso a modelar al hombre. Entonces formó Yahvé al hombre. Los dos relatos de la creación tienen paralelismos en Mesopotamia. De alguna manera, los mesopotamios se afanaron en intentar explicar con sus expresiones no metafísicas, sino encarnatorias, la unión indisociable entre el hombre y lo divino. Es una doble condición de que la materia del mundo, encarnada en la osamenta, en la sangre de ese sacrificio que da lugar a la humanidad, esté insuflada de aires divinos, de ruach divino, ¿no? Dirá el texto bíblico. La materia prima es polvo y arcilla, por eso yo prefiero esa fórmula penitencial para el miércoles de ceniza. Polvo eres y en polvo te convertirás, es una fórmula que tiene 3 milenios y pico, igual que el Kyrie. Hay oraciones que no es casual que sean tan arcaicas y no pertenecen a tradiciones históricas ni siquiera del cristianismo, sino forman parte de lo que yo llamo el eucologio natural de la humanidad.
cuando hayas mezclado con la arcilla del interior del Apsu, del abismo, es decir, que en nuestra constitución natural, a diferencia de otros relatos de creación del hombre griegos, está el abismo, Apsu, el Sheol, el inframundo. Las diosas procreadoras, las parteras, se puede traducir también, cortarán la arcilla en unos ladrillos propios de las que asisten al parto y modelarán cuerpos, dice otro relato, Enki y Nimmah. Es decir, aires divinos, materia prima, polvo y arcilla. El Génesis tiene muchos ecos de todo esto, no es ningún descubrimiento, pero esos aires divinos van a estar muy encarnados, porque hay elementos materiales que ya tienen una categoría antropológica inaugural, podríamos decir así, y que no se separarán nunca de la visión más natural, menos torticera, de la sana antropología trascendental. Incluso cuando ésta se convierte en lenguaje metafísico con nuestro don Leonardo. Carne, sangre, saliva, hálito divino y espíritu acompañan al hombre. Ese texto, cuando los dioses crearon aquello que era como el hombre, Inuma Ilu Aguilumma, que es más conocido como el mito de Atrahasis, aunque la palabra mito está tan cargada de ideología que no me gusta usarla, ese relato dice así: en la carne del dios había un espíritu que le mostró su signo de viviente, su Nefesh Hayah, y a fin de que no cayera en el olvido, hubo un espíritu. Es decir, para que la memoria de la humanidad supere el límite de la muerte, 4 veces limitada, para que supere tiene que haber un elemento espiritual. De fondo hay una antropología tripartita que luego veremos al final de la sesión que conservan nuestros hermanos coptos. En su carne y en su sangre, Nintú, una diosa creacional también, mezcla arcilla de modo que el dios y el hombre se mezclen juntamente, que sean una unidad indisoluble. Bien, vayamos a la etimología religiosa, la que es propia, como nos ha mostrado antes magistralmente el padre Guigon. Tengamos en cuenta qué significa el término común de hombre genérico en acadio, en una de estas lenguas del territorio mesopotámico, Awilum. La palabra Awilum lleva dentro Elohim, esa raíz que conocen, Alá, Illu, esa raíz de lo divino, que tiene una etimología discutida y discutible, pero lleva implícito, con los signos cuneiformes que la conllevan, una divinidad traidora, una divinidad asesina, es decir, una divinidad, podríamos decir, caída, ¿de acuerdo? El dios Hue es la segunda sílaba de la raíz Awilum. Es un dios inmolado, sacrificado vicariamente para redimir, de alguna manera, el orden caído de esos dos planes de divinidad, de Igigu y Anunnaki, que poblaban la tierra antes de la creación del hombre, y cuando la asamblea de los dioses estaba dirimiendo cómo solucionar el caos primigenio, dando lugar a una criatura hecha a imagen y semejanza, juntamente con la materia divinal que la constituye. Entonces formó Yahvé Elohim al hombre del polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Quedó constituido como Nefesh Hayah, ser viviente. Adamá y Adam juegan con las palabras al modo semítico. Si vemos la escritura cuadrada hebrea, con sus puntos masoréticos, al mismo tiempo vemos que es homo humus, esa etimología isidoriana que nos habla que somos tierra al mismo tiempo que somos humanidad. Este juego de palabras teológico ya estaba presente en el nombre de la humanidad en los relatos mesopotámicos en sumerio y en acadio. Un rasgo muy importante, amigos del trabajo. La vocación al trabajo es constitutiva en la perspectiva mesopotámica y también bíblica, entendida como culto divino. Antes hablaba con don Francisco José de la ausencia de una buena teología del sacerdocio en los últimos años en los seminarios, y mucha parte viene de no entender que nuestra perspectiva humana nace de una especie de vocación sacerdotal constitutiva. Y esto viene en la idea de que la vieja humanidad cultivó colere cultus, dio culto a aquella tierra germinal de la que procede todo en la perspectiva antropológica mesopotámica, ¿cómo no? Es el ora et labora, llevado 2 milenios atrás y constituyéndolo un mito fundante, un relato fundante de lo que es el hombre. Crea el prototipo humano que lleve el yugo, obra de Enlil, que el hombre soporte la prestación de los dioses, una especie de corbea a sueldo del ámbito divino.
el munum sacerdotal tiene aquí en ese ministerio algo que, una especie de religación o de servicio, casi de esclavitud hacia lo divino. Y fue vocacionado para labrador. Un trabajo orientado al culto. Cogerán en sus manos la azada y la espuerta para el servicio de la morada de los dioses, digna sede de alto estrado. Son las labores para constituir la casa de Dios, un templo. Entonces, día y noche se llevarán a cabo las fiestas de los dioses. Este es un relato bilingüe de la creación. El Génesis juega con estas raíces, con la raíz del trabajo. Bien, otro rasgo de la antropología mesopotámica. Un término que resuena ya a vocabulario incluso filosófico, la analogía del rostro. El hombre constituido e insuflado de aires divinos juntamente con Dios necesitaba ponerle un rostro para que esa pedagogía de comprensión, de materialización de su par análogo en términos de trascendencia frente a inmanencia se le pudiera rendir culto y se le pudiera fijar la mirada orante. Muchos ensayos hubo hasta el acontecimiento de la cueva de Belén, del pesebre. La encarnación, la patrística bien lo dice por doquier, ha sido un misterio inescrutable, pero la vieja Mesopotamia nos da algunas ideas que superan cualquier análisis de historia de las religiones para darnos cuenta de que esta preocupación humana es muy santa. Ponerle cara a Dios y el rostro de Dios desvelado. En la tradición judía tenemos hasta liturgia en el Sidur a propósito de esto, lo veremos en los coptos. El rostro de Dios desvelado en sus imágenes nos muestra la santa faz, la faz divina. Contemplan tu faz es inmensa como la masa de los océanos. La incapacidad del lenguaje limitadísimo para entender esa analogía divina desbordante respecto a la humanidad menesterosa, caída y débil del orante. En el rostro se encontraba la boca, capaz de asegurar la vocación, teología ex audito por el oído. Hay una comunicación entre el trascendente y el inmanente. Señor, tu rostro conversa con la humanidad, tu rostro conversa con la humanidad. Ven pasos de personalización en el trato cara a cara con Dios. Ninguna tradición religiosa puede presumir de tener esta cercanía, esta kenosis, esta theosis tan interesante. Ante el rostro de Dios, el enfermo recobra salud. Tantos salmos no lo recuerdan, pero textos de 2 milenios anteriores al Salterio davídico nos lo enseñan. El desdichado prospera contemplando tu rostro. La contemplación del rostro divino es una categoría mística del Oriente bíblico que recobra la salud y produce un elemento de carácter palingenésico. Cansado, agotado, he mirado tu rostro, ante ti he traído mi vida. Esta oración la tendríamos que tener muy en cuenta en momentos de mucha noche oscura. Así, la oración del hombre es pedir sin descanso el acercamiento del rostro de Dios en textos proféticos por doquier. Este es un frasema, una expresión muy típica. Señor, acerca tu rostro a la casa de la humanidad. Es decir, ven, Señor Jesús. Señor, acerca tu rostro a la casa de la humanidad, una casa que te pertenece. Pero claro, la analogía de los rostros no puede provocar esa ruptura, ese desbordamiento de sentido, porque se corre el riesgo se corre el riesgo, ¿cómo podríamos decir?, de la profanación, ¿no?, de la idolatría, el rostro del hermano. Es el que nos da la clave para interpretar esto. Y este desvelamiento del rostro de Dios en el rostro del prójimo también tiene muchos paralelos en los textos creacionales de la primera humanidad. Una mujer consagrada, una virgen consagrada, naditun, significa eso, el verbo natán en hebreo, natanael, ¿verdad? Naditun, naditatun, vivió pendiente del rostro de Dios en un templo de Shamash en Shipar, del dios solar, ¿no? Y dejó ese testimonio. Tenemos que dejar de ver estas tradiciones religiosas como mero paganismo politeísta. Esas son ideas del siglo XIX muy filtradas en la comprensión, cuando Mesopotamia nos da claves de sentido para entender la revelación bíblica en su germinar más primigenio. Si somos de tradición, debemos entender que estos textos están para acompañarnos en ese proceso. Cuando te vi, me alegré ante tu rostro, lo mismo que cuando entré en el Gagún. El Gagún podríamos decir que es la celda de la religiosa. Y contemplé el rostro de mi señora. Es decir, en el rostro de una consagrada se encontraba la pureza del rostro misterioso de Dios. Se hacían peregrinaciones de enfermos para buscar a estas mujeres entregadas que vivían en comunidad, al parecer en grupos de 12 en 12. A algunas las sonará. Cuando te vi, me alegré ante tu rostro,
lo mismo que cuando entré en el Gagún. Gilgamesh, que es 2/3 divino y 1/3 humano, y Enkidu, tras la lucha, se reconcilian. Y aquí viene una teología de los afectos. Lágrimas y abrazos que en esa fusión de dos sujetos permiten reflejar el rostro divino. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se abrazaron cuando se reconocieron como semejantes, como análogos. Por eso hablamos de analogía de los rostros. Hay deseos de ver el rostro de Dios. ¿Quién desea ardientemente buscar el rostro de Dios? En los Salmos tenemos muchas plegarias. ¿Por qué, Señor, rechazas mi aliento y ocultas tu rostro lejos de mí? La apostasía tiene este elemento de mascarada tan posmoderno, tan contemporáneo para nosotros. Mi corazón te habla y te busca mi rostro. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. No me ocultes tu rostro. Creo que es una llamada a la adoración eucarística permanente. Cuando esta no se produce, de alguna manera estamos siendo ciegos al rostro más vivo del Dios encarnado. Hubo algún privilegiado y un anticipo de lo que aguardaba Moisés, ¿no? El rostro de Dios, el encuentro, bien. El deseo de ver al hermano, Esaú y Jacob, muchos episodios. Pero lo más importante es que nuestro encuentro definitivo es en un cara a cara con Dios, el que se da en el momento de la llamada. Ni los gentes de Oriente, ni los enfermos del Antiguo Testamento, ni Moisés en la Revelación, ni Jacob estuvieron en la noche de Belén. Hay un crecimiento espiritual preparatorio, propedéutico hacia ese elemento. Y ahí sí se contempló el rostro aguardado y tantos siglos perdido por la humanidad. Solo unos padres, unos sabios de Oriente, unos pastores y 2 ancianos, Simeón y Ana, tuvieron aquel rostro entre sus brazos y pudieron ver el rostro encarnado cara a cara. Señor, según tu promesa que se remonta a Mesopotamia, podríamos decir, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Shelia, ¿verdad? Porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones. Mis ojos han visto. Jorao. Aquel rostro estuvo a la vista de todo el que lo quisiera ver hasta que una nube lo recogió ocultándolo a sus miradas. Ocultar, desocultar el rostro, la mística del rostro, la mística de la santa faz que recorre los 2 testamentos. A la espera de este ajuste definitivo entre el rostro de Dios y el de cada uno de nosotros, hijos suyos, y se aclaren las miradas con la certeza de saber estar cara a cara con el Señor, hasta que eso se produzca, hay una metamorfosis, dice el texto griego, una transfiguración, para aquellos que, llamados a esa imagen, nos hemos conformado a imagen suya. Todo lo que hicisteis a uno de estos, mis hermanos, mis pequeños, me lo hicisteis a mí, en el famoso y durísimo texto de Mateo 25. Pues bien, las generaciones del Oriente Bíblico han preparado ese encuentro definitivo también por la vía del cara a cara, por la mística de la analogía de los rostros. Pero para que esto sea posible, habría que entender por qué en el Oriente la encarnación no ha sido tan preparada. Sin embargo, hay una vieja liturgia 3 veces milenaria que también nos habla del nacimiento de Dios. Belén no estuvo del todo oculto en la preparación primitiva, arcaica o primera revelación de la vieja Mesopotamia. Ya en el 3er milenio se decía Dios es mi padre, la diosa es mi madre, Dios y es mi hermano. Hay una iconografía adecuada y se va perfilando un ritual que prepara a la luz de las estrellas con una liturgia cósmica, como la que luego vuelve a ver en los primeros capítulos del Génesis, de alguna manera, la gestación del nacimiento de Dios ritualizado. Dios se tiene que hacer análogo a los hombres, es una necesidad imperiosa para que nuestra limitada comprensión pueda, por la vía del símbolo o del rito, encontrar esa conjunción absolutizadora del Homo Capax Dei. Se elabora un ritual para que una estatua inerte, aquí no hay ningún iconoclasmo, esté habitada por Dios y sea una representación de Dios. Fíjense, estatua 9 días en un jardín del templo, se produce una gestación 9 días como 9 meses de la matriz humana. Hay un ladrillo del parto y un recipiente con sangre, porque el nacimiento es un sacrificio, volvemos a ese sacrificio originario. Y en la noche, el único testigo de todo ese acto es Dios. El artesano decía en el ritual, en una de las versiones que hemos conservado en Acadio,
yo no lo hice, yo no realicé. Es decir, el escultor de esa imagen, para evitar ser responsable de la creación de la imagen, simula cortarse las manos y forman parte de ese sacrificio, de esa donación. Dice el ritual: en el cielo fue creada, no en la tierra por mis manos. En la tierra fue creada al mismo tiempo, inspirada, pero primero en el cielo. Esta estatua fue creada por entero en el cielo y en la tierra. Se llama ritual o conjuro de Mishpi, de la apertura de la boca, y tiene paralelos en Egipto, aunque no tan claros. Poco a poco, ese nacimiento de Dios, esa encarnación, se le va activando los sentidos, empezando por la boca, a través de las ofrendas rituales, luego por el oído para escuchar la teología, las oraciones, las peticiones, y luego la mirada y la nariz. Hay toda una jerarquía sinestésica de los sentidos para Dios, ahí reflejada en ese proceso ritual. Y fíjense lo que se le dice al oído de la imagen ahora ya encarnada y poco a poco despertando esa nueva humanidad divina del rito. Ten misericordia de la tierra donde has sido creada. Es un Kyrie eleison. Se introduce en el templo, quedando expuesta a la misma fragilidad de la naturaleza humana. Muchos pasajes que prefiguran en el Antiguo Testamento, en el libro del Emanuel, pero que luego conocemos de sobra, vienen a, digamos, cumplir esa promesa primitiva que ya ejercitó y plasmó la vieja humanidad mesopotámica. Quiero terminar este primer apartado con un pasaje del Enuma Elis. Quiero entrelazar sangre, constituir una osamenta, pondré en pie el prototipo humano, lo citábamos antes, su nombre sea hombre, Shen Aguilum. Para sosiego de los dioses les comunico su proyecto, el proyecto de Dios, el plan de vida de la humanidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Primer aspecto, la prehistoria de la antropología trascendental en un rito y algunos elementos de la tradición religiosa mesopotámica. Nos vamos al otro flanco menos atendido de la tradición del Oriente bíblico. Esta segunda parte, sin salir del esquema antropológico, se titula Del Anej a la cruz, la imagen de Dios en la antropología bíblica y egipcia en diálogo. Podemos llamarla así. Bien, Anej es la manera egipcia de hablar del que da vida, del hacer de la vida en el antiguo egipcio. Voy a ir priorizando algunos elementos porque la conexión egipcia de todo lo que tiene que ver con la visión del hombre es más difícil de trazar, pero creo que puede ser muy inspiradora, muy iluminadora. Bien. En el ordenador no hemos instalado las fuentes, pero bueno, tenemos una visión antropológica en el Antiguo Testamento tripartita, como bien conocen los arameístas de la sala, Bashar, Nefesh, Ruach. Bien, tenemos que preguntarnos por qué, la pregunta es fundamentalmente por qué el hombre es imagen de Dios, acudiendo a esta tradición en particular. Estas son teorías. Hay varios modelos. Hay un modelo, ID significa imagen de Dios, ¿de acuerdo? Hay un modelo de carácter substancialista, helenista, ¿de acuerdo? Donde la imagen de Dios se comprende como una analogía del ser, una analogía entis. Neuma Soma sigue a San Pablo y hay una visión de la raíz Haya. Hay otro tipo de antropología que también se deduce de los primeros versos del Génesis y en general todo el Tanaj, de toda la Biblia hebrea, que es de carácter relacional. ¿De acuerdo? La vida entre Dios y el hombre es un acto creacional. Perdón que no salga el hebreo, es porque no ha cargado la fuente. Salen esa juji, esas cosas. ¿De acuerdo? Y hay una tercera relación antropológica entendida como el hombre como imagen de Dios, como mediación de poder. Es lo que llamamos ideología real. Y como que esta es la que se daba en la tradición religiosa egipcia. De una manera similar, podríamos decir que el faraón es el vicario de Dios en la tierra. Y eso también permea en algunos textos. Las tradiciones del Oriente Bíblico, resumidas en la tradición mesopotámica y egipcia, tienen esta visión por doquier. Y de alguna manera los escrituristas tradicionales han visto detrás de ese tselem, de esa palabra para imagen de Génesis 1:26a, tselem, han visto una representación de ese vicario, de ese monarca divino o teocrático. ¿De acuerdo? Bien, aquí la palabra tselem significa muchas cosas. Puede significar imagen, modelo, estatua, dibujo, doble, pero también puede tener que ver con la tumba.
Es decir, con el reflejo post-mortem de lo que hemos sido. Es decir, que verdaderamente somos cuando hemos fallecido, cuando ya estamos en el seno de Dios. Esto es muy interesante. ¿De acuerdo? La imagen puede tener en el relato sacerdotal de la Biblia, en el P, una visión positiva, y en otras visiones tiene una visión más negativa. Pero me importa ver lo que el contexto nos dice. Esta estatua bilingüe de Telfagerille nos habla de qué significa ser imagen de Dios. Omnipotencia, valor culto, figura real. Es decir, el hombre, cuando se predica de él que es Tselemudemut, imagen y semejanza, que no es tan evidente como parece, puede comprenderse como una especie de monarca teocrático instituido por un monarca de orden superior que es Dios mismo. Y ahí triunfa la imagen dominante, que es la imagen de Dios como vicario. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos interpretaciones de Génesis 1:26, estas las paso, cómo se interpretan los primeros versículos de la Biblia. En el Salmo tenemos esa visión, todo lo pusiste bajo el escabel, bajo sus pies. Eso quiere decir que hay una especie de relación en esta primera unidad narrativa de la Biblia para entender que esa imagen de Dios es una imagen real. ¿De acuerdo? Es una imagen real. Quiero pasar por todo ello y indicar otro aspecto importante. Bien, el segundo relato de la creación del hombre, estamos con la antropología, parece referirse y tener más que ver con una visión egipcia, la teología llamada menfita o menfítica de la creación, en la que la intervención de Dios para la creación del hombre viene de la palabra, del elemento comunicativo. Esto ya lo encontramos en la tradición religiosa egipcia, no lo encontramos en Mesopotamia. Los dioses que llegaron a la existencia de Ptah, que es una divinidad hipostática muy intelectual, muy abstracta. Ptah, quien está sobre el gran trono, quien creó a los dioses, es decir, la palabra creadora. Es decir, ya no solo somos imagen, sino que hay una imagen complementaria más egipcia que mesopotámica que nos dice que el hombre ha sido creado por la palabra. Nos lo dice el relato del Génesis, pero esto está inspirado, aunque no hay una inspiración directa, en una visión de la creación del hombre en el marco del macrocosmos, de la creación del universo mediante un Dios creador por la palabra. ¿De acuerdo? Todo ese dominio sobre los niveles de la creación lo da su capacidad intelectual mostrada en la palabra. Eso nos dice la teología menfítica de la creación, cuyos pasajes tienen ahí. Así aconteció que el corazón y la lengua consiguieron la primacía sobre los miembros del cuerpo, el corazón y la lengua, lo intelectivo y lo comunicativo, según por la doctrina, dice el texto egipcio, por la que él, Dios mismo, está en cada uno de los cuerpos, en la boca de todos los dioses, de todos los hombres, de todo el ganado, de todo lo que se arrastre, de todo lo que vive. ¿Ven? Los 7 días de la creación de alguna manera están ordenados según el esquema de un Dios que crea por la palabra, como ocurría en Memphis. Bien, otro modelo de creación del hombre, de antropogonía, es el Dios artesano. Bien, no quiero entrar en estos elementos y llegar al Washington de Higgins, porque me preocupa sobre todo un aspecto que para mañana va a ser importante. Voy a pasar rápido para decirles dónde quiero llegar. Esa creación, sea imagen de Dios a través de estelas, sea una imagen teocrática con una especie de vasallo divino, esa imagen tiene que tener una encarnación en forma de cuerpo. ¿De acuerdo? Vamos a discurrir mínimamente, en unas diapositivas que he incluido estos días, qué opina la tradición religiosa egipcia sobre la creación. Por cierto, hemos llegado a un punto importante aquí. Bien, uno de los relatos egipcios, que es un ejercicio de escuela, llamado Las Enseñanzas, una especie de espejo de príncipes, ese sería el género literario de Mericarré o Mericarra, habla de la creación del hombre en estos términos. Dice: se dispersan las personas, Remet, el rebaño de Dios, así se llama, Netzer. Creó Dios, Ir-Nefet, el cielo, Pet, y la tierra, Ta, en su interior. Dios lo crea todo en su corazón. Aborreció la presencia del monstruo marino, de la serpiente. Encendió aliento de vida para que habitara en sus narices. Es decir, la creación de Dios viene por respiración, es decir, algo tiene que ver con el ánima, con lo que se respira, con el ruaj bíblico, ¿de acuerdo? Los que han salido de su cuerpo, sus emanaciones, son imágenes suyas, shenuf,
Senenuf. El egipcio es afroasiático, no es puramente semítico, pero esta raíz la comparte con el tselem que hemos visto en la estatua de Tel-Fejerille y en los relatos mesopotámicos. Se alza conforme a su deseo cordial. El hombre se alza con respecto al deseo cordial de Dios. Creó las plantas, los animales, los cereales para alimentarlos, mató a sus enemigos y causó perjuicios a sus hijos. El poder de Dios es omnímodo, puesto que se sitúan para emprender una rebelión. La división de los hijos de Dios babélica provoca una intervención correctiva de Dios en forma de una recuperación de esa emanación primigenia que lleva a la extinción de parte de la humanidad. Creó la luz del día conforme a su deseo cordial para ver cómo alcanzar el cielo, bajo el cual se construyó una capilla. Siempre que lloran, Él escucha, cuando llora la humanidad. Fíjense, la misericordia divina, cómo la expresa este texto del siglo XVII, XVI a.C. Siempre que lloran, Él escucha. Remenen Shechemeth. Creó gobernadores para cubrir las espaldas de los débiles. Les dotó de armas mágicas para mitigar el impacto del evento, que se despierta día y noche, como un hombre a su hijo contra cuyo hermano golpea. El elemento cainita, la separación entre hermanos, que es contraria a la antropología de los rostros que veíamos, se convierte en Egipto en un motivo para la intervención de Dios a la hora de crear un hombre, una humanidad ya creada, pero que hay que recrear en función de el amor que Dios tiene a través de las lágrimas de Dios. Es decir, el sacrificio aquí no es cruento en primera instancia, sino viene por las lágrimas, una mater dolorosa en forma divina, que dan lugar a la creación de Dios. La palabra humanidad y el verbo llorar en egipcio, rem y remetz, remiten a la misma realidad. En copto hombre es de la misma raíz, se dice perome. Bien. Por lo tanto, el hombre es imagen. Pero vamos a la cuestión del cuerpo. Un pequeño repaso. La tradición religiosa egipcia, por tanto, tiene mucho que ver con el segundo relato de la creación. Nos ha llevado a repensar la idea de la imagen de Dios, una imagen que libera. Y vamos al último elemento que les quiero mostrar. Teoría del cuerpo propio en Egipto. Muy bien. Estos modelos de creación, que remontan a textos que son tanto antropogónicos como cosmogónicos, se tienen que encarnar de alguna manera. Para ello, hace falta una reflexión fenomenológica sobre lo que significa la encarnación, más allá del misterio que es. Para eso sabemos que el articulado de la antropología trascendental, pero también con escasos precedentes como el antropólogo, fenomenólogo Merleau-Ponty, han dado alguna teoría sobre qué significa la percepción del cuerpo. Bien, el cuerpo propio está en el mundo como el corazón está en el organismo. Él mantiene continuamente en vida el espectáculo visible, lo sensorial. Él lo anima y lo nutre interiormente y forma con él un sistema. Es decir, la visión del cuerpo del cuerpo propio que propone Merleau-Ponty, digamos que busca una intususpección, una gestualización profunda de la corporalidad sensible. Esto es muy importante porque he observado en estos textos egipcios la posibilidad de interpretar el término corazón como cuerpo, por metonimia, en la clave fenomenológica. Pero mejor que Merleau-Ponty, y esto a los filósofos de la sala más propiamente les pueden interesar, y en eso me he inspirado, este fenomenólogo del siglo XX que ha muerto hace 4 años. Se llama Herbert Smith y tiene un alfabeto de la corporalidad. Esta es la obra de algunos de sus discípulos. Yo se la puedo pasar en digital. Körper, Leib, Sozialität. Sobre todo estos dos conceptos, Körper, Leib, que son los dos tipos de cuerpo, de corporalidad, que yo veo paralelísticos en la expresión de la antropología egipcia. Y aquí quería llegar. Siguiendo a Merleau-Ponty, hay una dualidad intrínseca, que luego será más que dualidad, entre el cuerpo físico, observable, objetivable, que estudia la anatomía y la fisiología, frente al Leib, el cuerpo sentido, sede de las emociones y experiencias. Encontramos esa misma dualidad intrínseca en la división de dos conceptos muy característicos, esto daría para mucho más, de la antropología egipcia. El hati, el corazón físico,
organismo físico, carnal, pero también la sede de las emociones y de la autoconciencia de la corporalidad, que eso se dice ib, que seguramente sea de la misma raíz que leb y que libum o leva. Smith propone este esquema dialéctico entre dos dimensiones de esos dos cuerpos, cuerpo inmanente, cuerpo trascendente o cuerpo propio, podemos llamarlo así. Una especie de tendencia natural protopática que nos lleva a la corporalidad más física, y aquí los que tenéis experiencias palingenésicas podéis entender que esto va muy en esa línea, esa tensión, y que tiene un eje correlativo entre lo estrecho, entre la asfixia, y lo expansivo y lo contraído, como el acto de la respiración. Ese sería el eje horizontal, y el eje vertical va entre la tendencia epicrítica y protopática. Estas son palabras de Smith que vamos a intentar ver en esos usos de los ejemplos para corazón como sinónimo de cuerpo en la tradición religiosa egipcia. ¿De acuerdo? Uno de los términos que utiliza el profesor Smith también es, además del alfabeto de la corporalidad, utiliza esa terminología, isla del cuerpo o cuerpos insulares. Es decir, esa percepción gestual en virtud de la cual somos conscientes de que somos cuerpo más que tenemos cuerpo, y por otra parte que ese elemento de la corporalidad da algunas señales, algunas noticias del estado de vida del alma. ¿De acuerdo? Esta antropología no es una antropología atomizada, como las que dominan en la posmodernidad, sino que va intrínsecamente a reflejar la multiplicidad en la unidad. Y eso, la religión egipcia tiene mucho que decirnos, y en antropología no es una excepción. Recuerden el eje, la estrechez del corazón, que puede provocar una protopatología, o puede analizar una especie o puede favorecer una tendencia epicrítica, tiene mucho que ver con el miedo, la huida, el miedo. En la literatura, en los textos de las pirámides, encontramos miedo de corazones enemigos. Utiliza este término, hati. No podemos hacer lexicografía de la tradición religiosa egipcia como si fuera un diccionario algebrosado, un diccionario muerto. Tenemos que trascender el diccionario y ver qué foco antropológico, en este caso la metodología de la fenomenología, parece que nos puede servir para orientar qué pasa con este elemento tan importante, este término corazón, que luego podremos comparar con el levab, con los términos bíblicos, pero que tienen aquí, no olvidemos que estoy en la prehistoria, miedo en corazones de enemigos. Que vejete enfría el corazón del gran Dios y del difunto para la vida, purificando y ofreciendo incienso. Enfría el corazón. Un corazón enardecido, un corazón enfriado. Dualidades que conocemos muy bien, que ya están en los textos de las pirámides, que son textos rituales. Que tu corazón sea grande. Todas estas metáforas nos ayudan a entender esto. Fíjense, más pasajes del famoso cuento de Sinué, Sanejet, el chico del sicomoro, el hijo del sicomoro. Mi interior, mi ib, se debilitó y mi corazón no estaba en mi torso. Fíjense, mi corazón no estaba en mi torso, no estaba dentro de mi pecho, y en los caminos de huida me llevó. Cuando tenemos la percepción de que el corazón no está adentro, estas metáforas están en los mejores episodios de la mística castellana también, Vivo sin vivir en mí, es esto de alguna manera. Entonces entendemos que hay una especie de alienación de la naturaleza originaria de ese corazón que está fuera de sí, como decimos en castellano con esa metáfora. Eso es muy importante. Era como un hombre atrapado en el crepúsculo. Mi va, otro elemento antropológico para otro día, pereció. Mi cuerpo débil, ib, y mi corazón, ib, hati, no estaba en mi torso, no distinguía la vida de la muerte. Cuando no tenemos el corazón dentro de las entretelas, no distinguimos la vida de la muerte. Estamos en esa posición de autómatas, en esa posición donde en realidad no comprendemos nuestra dimensión corpórea como base de nuestra antropología que nos trasciende. Cada corazón se encendió por mí. Las esposas charlaban ansiosamente, cada interior dolorido por mí, diciendo: ¿hay otro guerrero que pueda luchar contra él? Está hablando en una ensoñación un difunto.
está viendo que en el velatorio, en los oficios litúrgicos rituales de su enterramiento, estaban de cháchara una serie de plañideras, esas mujeres, esas esposas del dios Ra, sacerdotisas seguramente. Entonces dice, ¿quién puede luchar contra él? Yo no me puedo hacer presente. Hay una experiencia de distancia entre la corporalidad y el cuerpo glorioso y el cuerpo separado de la dimensión física. Me acosté en mi cama y me fatigué tan pronto como mi corazón comenzó a seguir mi sueño. Un corazón que sigue los sueños y deja su cuerpo en la realidad a través de un sueño. El ámbito onírico en esas instrucciones de Amenemhat también nos deja la posibilidad de entender que este cuerpo propio ya estaba presente en el Hati de la antropología egipcia. Por lo tanto, estrechez y expansión, calma, ansiedad, son elementos emocionales que conducen a la autocomprensión o a la comprensión mediada desde fuera mediante un terapeuta que activa símbolos que nos enseñan a comprender ese camino. Este es el alfabeto de la corporalidad que aquí solo les presento de Smith y que en el caso egipcio, pero seguro que también esto se puede aplicar al Evangelio, da muchísimo juego. ¿De acuerdo? Como también me pidieron otros asuntos, vamos a seguir con lo del cuerpo. Cuando estudiamos el cuerpo y cuando estudiamos las imágenes, la representación del cuerpo, no podemos olvidar conocer al enemigo. En la tradición egipcia, y ya cristianizada, una visión negativa del cuerpo tuvieron los valentinianos. Hay que ir al territorio de los gnósticos para comprender la otra cara de la moneda y ver qué es esto del cuerpo como parte fundante y originaria de una antropología compleja, pero que al mismo tiempo es compatible, esa es mi tesis final, con la antropología trascendental. Bien, vamos acá. Son una serie de textos: el Evangelio de la Verdad, el Tratado Tripartito, el Evangelio de Felipe, la interpretación del conocimiento, la exposición valentiniana. Superemos la dualidad herejía y ortodoxia para estos textos y tratamos de entender lo complicados que son. Muchos de ellos, aunque hay versiones coptas, están en griego. Vemos que en el himno acalorado, que algunos han llamado así, de Valentín, vemos los componentes ascendentes desde el pléroma hasta la carne. La posición negativa en la antropología gnóstica, concretamente valentiniana, de la carne, de la sarx, que está abajo, viene como una especie de corrupción caída del pléroma, de la sabiduría, sofía o logos, del demiurgo, que de alguna manera representa el pléroma y acaba en la carne. Esa es la visión negativa, del pléroma a la carne. Estamos hablando del cuerpo, En el Evangelio de la Verdad hay un pasaje muy interesante, esto lo he tenido que explicar en inglés, por eso tienen las expositivas, ya se las traduciré, perdonen. Hay una dualidad entre padre e hijo, es decir, hay una relación intratrinitaria dentro del corazón de Dios, en términos de filiación, entre el pléroma y la carne. La encarnación se explica dentro de la arquitectura del sistema herético, decimos nosotros, del gnosticismo. Y vemos que en otros pasajes hay una ascensión, dice el copto Hosh atrunochos che, es decir, ellos recibieron la impronta de su padre. Hay una ascensión de la carne al padre, es decir, que la caída puede revertirse. Y esto en términos de la antropología ascendente es muy interesante. Estamos en un contexto egipcio, Estamos en un contexto egipcio, con influjos del judaísmo helenístico, con muchos otros elementos del contexto difíciles de resumir aquí, pero vemos ahí otros elementos, es decir, la representación entre el padre y el hijo puede ser lineal. Vamos al Tratado Tripartito. Dice, la forma de lo informe, el cuerpo de lo incorpóreo, el rostro de lo invisible, la palabra de lo mudo, de lo impronunciable, la mente de lo incomprensible, el ontanar que se desparrama, el ojo de aquello que ve. Fíjense, con este vocabulario de dualidades, de oposiciones, volvemos del padre al hijo en esta concordancia de opuestos que habla de la emanación de la relación antropológica fundante. En este caso ya es una relación no completa, pero entre padre y hijo.
Esta relación entre los valentinianos de alguna manera secluye o elimina la carne, elimina el cuerpo, como ven, en muchos de esos elementos, y hace especulaciones en torno a cómo el Padre se autogenera a sí mismo a través de una mente, una especie de mónada que se hace a sí mismo muy compleja. Ven entre paréntesis los términos en copto que lo manifiestan. El tratado tripartito de los valentinianos habla de una decadencia del logos, pero que participa de un demiurgo creador y que acaba en un esclavo, en un siervo. En resumen, los valentinianos de Nag Hammadi continúan este intento de buscar una trascendencia en la corporalidad humana en este, digamos, itinerario de búsqueda incompleta de la encarnación. Los cuerpos son la forma en que un ser es percibido desde un nivel ontológico inferior y cómo éste interactúa con él. Un ser puede funcionar respecto al cuerpo de otro. El demiurgo, en el fondo, forma parte fragmentaria, es cuerpo propio del logos sin saberlo. Es decir, que las categorías inferiores, vamos al más completo, el que está aquí en el himno a Valentín, las categorías inferiores contienen las superiores. Y por lo tanto, todos los elementos donde aparezca el demiurgo, por ejemplo, están al servicio por participación del logos. De la misma manera que no dejamos de ser, a pesar de saber que nuestro corazón puede estar fuera, recordábamos los textos egipcios antiguos, lo demiúrgico, con todo el componente que eso tiene, y lo más bajo está también presente en el logos. Esta creación total es una antropología tripartita muy completa que incluso se puede observar en la tradición valentiniana. Y como esto está en el contexto egipcio, no podemos ver ese lado de la moneda, que es muy importante. No me han salido las fuentes, pero cuando estudiemos copto veremos, y este es un terreno, esto es investigación propia, no han salido las fuentes, perdonadme, no sé por qué, bueno, porque no están en el ordenador. Veremos que la conformación, ya en el Evangelio, en las versiones coptas, la comprensión de muchas de las relaciones espaciales, que podemos llamar topológicas, pero también ontológicas, del vocabulario de la localización espacial, de las preposiciones, por llamarlo así, son partes del cuerpo humano. Eso ocurre en muchas lenguas semíticas, en hebreo, en arameo, pero en copto muchísimos pasajes es donde puede ser más aprovechable antropológicamente estudiar copto. No tiene la fuerza de la inspiración aramaica, no tiene nada que ver, además son textos más tardíos. Sin embargo, sí que nos puede dar una visión de cómo, no se ve, lo siento, cómo pie, mano, cabeza forman parte de constructos de locuciones que nos ayudan a entender pasajes que una mera partícula en la versión de la Psitá o en la versión griega canonizada no nos permite ver en esa abstracción. Y en esas partes parcializadas observamos cuál es la búsqueda del interior. Aquí teníais pasajes de las versiones del Nuevo Testamento focalizándonos en partes del cuerpo que se convierten en formas espaciales a través de metáforas cognitivas muy interesantes que todas se basan en gestos de la corporalidad humana. Esa encarnación móvil, arriba, abajo, a un lado, lateralidades, aparecen en preposiciones que traducen. Y que ni el griego ni el arameo nos dan esos matices tan propios. Viendo yo aquí en un proceso de preposicionalización o de gramaticalización ecos de esta antropología tripartita que ya observábamos en Egipto y con la que tanto discutían los valentinianos que rechazaban la carne, que rechazaban el cuerpo. Entonces, bueno, eso queda para otro día y les pondré ejemplos de la tradición copta cuando estudiemos. Bien, cambio de tercio, porque Paco me dijo prehistoria antropológica y algo de oralidad. La oralidad no la hemos estudiado desde la perspectiva del Oriente Bíblico. Esto lo voy a presentar como un proyecto de más largo alcance, está muy incipiente. Sigo de cerca las conferencias del profesor Guigan en los últimos años y meses a propósito de la oralidad del Antiguo Testamento. Y quiero enriquecerlas con algún punto de vista que nos retrotrae a estas literaturas antiguas para volver luego al texto bíblico. Modelos y procesos de oralidad en el Oriente Bíblico y su reflejo en el Antiguo Testamento. Bien, hay muchos tipos de oralidad. El padre Guigan habla de una oralidad más importante que es la savante, la oralidad culta, que es más que la performativa o la que tiene otro tipo de textos. Aquí, ¿qué es un texto oral? Nos lo ha dicho el padre Pablo Díaz esta mañana. Es un texto que deja huella en la lengua escrita de determinadas maneras. Repeticiones, adiciones, cambios,
es un texto mucho más fluido. Evidentemente todo eso es más concreto, es menos abstracto, es más encarnatorio, es más corpóreo en último término. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de cómo las literaturas del Oriente Bíblico, y sobre todo esto ha influido en que estos procesos lleguen a la Biblia hebrea, nos informan de algunos tipos de oralidad, incluso remontándonos al segundo milenio. En el contexto del ritual es donde encontramos huellas de los gestos que fundaban ese acto religioso performativo. Tenemos un corpus textual maravilloso de lamentaciones en lengua sumeria, muy antiguas, de muchos periodos, de lamentaciones, están muy estudiadas. Son lamentaciones rituales sumerias, acompañadas de música, balak, shema, son algunas de las piezas que se entonaban o se recitaban o cantaban, ¿no? Son textos poéticos de súplica que iban seguramente acompañadas de un coro de plañideras que llevaba también al lado instrumentos de percusión, como el tambor balak, ¿vale? Normalmente a divinidades femeninas que encarnan un papel lacrimoso de madres dolorosas, como os decía antes, y con unas especies seguramente de sacerdotes castrados, que eran los sacerdotes cantores Galá, ¿de acuerdo? Hablamos de textos que se remontan en algunos de sus casos al tercer milenio y que han dejado algunas tablillas, algunos huellas. Los convoco aquí porque en estos textos ritualizados es donde podemos encontrar ejemplos de aspectos, fórmulas, características que han sido estudiadas. No tanto en la estructura de los collares que hemos visto con el Evangelio, pero sí en esas visiones bilaterales que son constitutivas en términos de jus de la antropología bíblica y que hacen que el Oriente bíblico también se construya sobre ellos. Fíjense, cuando se tiene que entonar un lamento por una ciudad destruida, un género que llega hasta Jeremías, las lamentaciones por las ciudades destruidas, encontramos este tipo de paralelismos. Lo voy a leer en sumerio, transliterado, como podemos reconstruir. Urukibi Gianugya Amadumunita Bandantutu. ¿Veis? La ciudad, su lugar no fue restaurado. Un quiasmo no fue restaurado, la madre fue separada de su hijo. Fíjense, ese paralelismo antitético casi salmo. La ciudad, Uru, ocupa el papel de la madre. Una ciudad destruida es como una madre, un elemento antropológico respecto a la pérdida de su hijo. Y una ciudad destruida por un enemigo, arrasada por un enemigo, ocupa esa misma posición. Este lamento, pronunciado por ese sacerdote y por un coro de mujeres consagradas, normalmente rimaría de alguna manera que nos da esa bilateralidad. La ciudad es a la madre lo que el espacio es a los hijos. Esto es muy interesante, repeticiones y adiciones que encontramos en los textos escritos que nos transmiten estas ritualizaciones. Hay todo tipo de figuras propias de la oralidad que se han incorporado a las diferentes versiones conservadas por escrito en cuneiforme de estos textos. Fíjense, leo algunos ejemplos más para que la sonoridad les acompañe. Gashanagu urutsu tsupachingar dumutsu tsubalin chingar. Shingar, Shingar. Mi señora Inanna, Astarte, el albero de la mañana. Mi señora Inanna, tu ciudad ha sido entregada, tu hijo ha sido entregado. Esta preocupación, este lamento. Antropológicamente el lamento, el llanto, la queja a Dios es muy potente en la expresión de los afectos del orante. Cuando se lamenta, entrega todo su sacrificio personal en forma de lágrima. Recuerden, lágrimas creadoras en Egipto. Se repite un bilateralismo corpóreo seguramente en el sacerdote recitador. Mismo número de sílabas, paralelismos fundantes. Seguramente una especie de baile o de juego rítmico. ¿De acuerdo? Bien, poco a poco estas oralidades performativas que se realizaban fueron pasadas por escrito y algunos textos se fueron especializando. Encontramos variantes ortográficas, quiero poner aquí el estilo típicamente oral que podemos reconstruir por las versiones escritas de estas tradiciones orales. Fíjense, los epítetos que hablen de una divinidad femenina muy importante para los sumerios. Inanna, la señora del cielo, Inanna.
la destructora de las tierras, la señora de Leanna, la que hace temblar los cielos, la señora del Jipar, Lilaena, la señora del corral y del redil, Nin, la señora. En la segunda parte del hemistiquio se nos da una especie de concreción de lo que es el corazón de la realidad de la divinidad Inanna. Primero se la presenta, es la señora del cielo, Inanna. Pero después se nos dice la acción que es propia de la agencia de esa divinidad a través de esos epítetos que ocupan en este caso la segunda posición. Es señora del templo Eanna, del Jipar y también del corral y del redil, que es lo mismo que decir de la humanidad. ¿De acuerdo? Observamos en los lamentos de una madre que pierde un hijo, en este caso a Dumuzi, en el ciclo de Inanna, muchos elementos orales, muchos elementos que también implican una especie de afectación que se va incorporando al texto escrito. Bien, demos un paso más. El ciclo de Eliseo, en el texto de la Segunda Reyes, tiene muchos elementos de este tipo de oralidad en un contexto cananeo ugarítico distinto. La transición, que como saben no es lineal, entre una oralidad performativa a una oralidad culta y a la escriturización de lo mismo, tuvo lugar en el entorno de Samaria en torno al siglo VIII a.C. y hay, en mi opinión, tras esos 11 capítulos del segundo libro de los Reyes que conforman la voz de Eliseo, el ciclo de Eliseo, un reflejo claro de la oralidad ugarítica o cananea. Ahí hay un modelo. Tenemos varios ciclos, el ciclo de Baal, el ciclo de Kirta, el ciclo de Akira, que muestran unos paralelismos internos sin vocalización en ugarítico, lengua semítica, escrita en un alfabeto cuneiforme limitado, que han inspirado características de Eliseo y de Balaam. Vamos a ver los paralelismos, pero primero vamos a ver cómo funciona la oralidad, en este caso ugarítica. Las mismas características, paralelismos, bilateralidades, gestualidades rítmicas formulares, repeticiones, adiciones y elementos muy afectivos que entran como una conversación cotidiana. Anat levanta su cabeza. Anatu tisatu raishahu. Baal, Baalu, Tishau rakibu arapati. El jinete de las nubes. Tishau, repite, levanta Anat, se eleva hacia la tierra. Baal hacia la tierra se eleva hacia la tierra. Liarzi eretz. ¿Ven? Liarzi eretz. Baalu liarzi Tishau. El estilo repetitivo. Bien. Comparando parte de estas leyendas, como la de Ahat, encontramos paralelismos con el texto de los hebreos. Vemos cómo la repetición y el énfasis de acciones concretas de la divinidad refleja una conversación, un estilo oral que resuena en los relatos de Eliseo. Y sucedió un día que Eliseo, dice el relato del libro Segunda Reyes, pasó por Sunem y había allí una mujer notable que lo instó a comer pan. Una narrativa directa que en el texto masorético no se entiende si no hay una plantilla oral que explique en ese contexto samaritano la influencia del modelo de transmisión oral del ciclo épico de Baal o de Akhat respecto a un personaje similar. Esto viene a estar confirmado por una inscripción, la de Deir Allah, donde se nos habla del libro de Balaam, Shefer Bilam bar Beor Hotzet Elohim, el libro de Balaam, hijo de Beor, vidente de los dioses. Aquí se nos presenta el profeta, del que tenemos luego la comparación bíblica. Los paralelos de la caracterización de Eliseo son del mismo contexto y del mismo periodo que encontramos ahí. Encontramos en el texto masorético una visión del profeta y una presentación del profeta ante Yahvé similar a la que presenta la inscripción de Deir Allah en un contexto oral de recitación donde el valor profético seguramente iba acompañado de estas estructuras y de estas características. Los escribas reales de Samaria recopilarían tradiciones orales y atribuirían al pasaje de Eliseo estos elementos que conocían por la performatividad oral de los viejos ciclos mitológicos ugaríticos. Muy bien. La oralidad y la escritura permea prácticamente todo lo que llamamos Pentateuco. Hay muchos ejemplos que vemos una imitación de algunos pasajes de esta literatura oriental. No quiero detenerme en esto, solamente quiero añadir una cosa. La oposición rabínica entre Torá oral y Torá escrita es una distinción muy antigua.
Ese Shebikbat, Shebealpej, existe ya en pasajes del Pentateuco que nos ayudan a interpretar que esta oposición es muy antigua y que está establecida antes del rabinato. Por ejemplo, en Éxodo 24:12 dice: sube a mí, te daré las tablas de piedra, la ley y los mandamientos. Es decir, Torah y Mitzvah surgieren una ley escrita, pero lejoratam, el verbo enseñar, implica la transmisión de predicación, la transmisión oral. Esa transmisión oral da carta de naturaleza a la antigüedad y al valor de la transmisión oral con esos efectos y esos valores antropológicos que estamos viendo. Algunas veces la oralidad del entorno queda reflejada en esos ciclos ugaríticos, en otras lo vemos directamente en estos asertos interpretativos que dan valor a la Torah oral. En Levítico 10 tenemos lo mismo, lejorat, para distinguir entre lo santo y lo profano, enseñar a los hijos de Israel. Lejorot et bene Yisrael, enseñar a los hijos de Israel. La escritura, por tanto, está al servicio de la oralidad. Algo muy importante que no entra hoy tiempo a ver es el papel que tiene Esdras en todo este elemento de escrituralización. En resumidas cuentas, las sociedades orales y su memoria cultural y religiosa del Oriente Bíblico llevaban en sí mismas un modelo antropológico que se ve reflejado en las propias estructuras orales y que de alguna manera han influenciado, según contextos, en algunos pasajes de una manera más o menos directa y en algunas composiciones que están en el sustrato del texto masorético. Esto lo vemos ya en la importancia de sociedades orales como la de Mesopotamia, en un género tan marcado como el de las lamentaciones y tan antropológicamente relevante. Muy bien, ¿seguimos? Seguimos para bingo. Es emocionante, ¿no? Bueno, pues si puedes ir un poco más rápido, por favor. ¿Te aburres? Sí. O lo alejo. Lo alejo un poco, sí. Sí, lo puedo alejar más. Bien. No se te ve muy convencido de lo que dices. ¿Quieres que recitemos una oración Balak? Bien. Sin que haya una continuidad en el tiempo, pero sí algunos modelos importantes, lo que nos queda, y esto es una tarea que me pongo de aquí a un año, como la Pascua de Jerusalén, digamos que el curso era sobre el siglo I, obviamente, pero había que hacer estos propedéuticos para poder acceder a algo que ha sido tratado en el grupo francés y que ahora les mencionaré y que me parece que completaría muy bien esta visión, y luego terminaré yo con una aportación personal. Es decir, esa antropología ternaria que manejamos en términos de la antropología trascendental ya está presente en la primera iglesia egipcia, en la primera iglesia copta. Parece evidente, y hay una tesis doctoral muy interesante al respecto, está en inglés, que se ha leído en la Facultad de Teología San Sergio de los ortodoxos parisinos. Ya se lo pasaré, está aquí también. Parece muy relevante tener en cuenta que esta estructura ternaria es propia de los orígenes litúrgicos del cristianismo copto, que son herederos de toda esta liturgia sinagogal y de las oraciones del contexto judaizante que está detrás de todo ello. Es decir, no podemos entender la tradición copta en particular como lo hacemos con el Evangelio en arameo. Tenemos que entender una conexión muchísimo más directa con la liturgia diaria que se celebraba en las comunidades judías, que ya desde Elefantina, don Pablo es un gran especialista en esto, en Leontópolis, en el delta del Nilo, se producían. Hay una conferencia
de un coptólogo que aquí les he pasado y que ya les mostraré, que aquí no se ve, pero que muestra esto, ¿no? Yo creo que es copto y participó en un ciclo donde Monsieur Guiron estuvo con él y participó en cómo esa antropología tripartita se observa en las fuentes bíblicas, corazón, alma, poder, y se observa también en los ciclos de la liturgia copta. ¿De acuerdo? Estos caracteres griegos en letra mayúscula que ven, enuncial, eso es la manera de escribir el copto. El copto tiene que adaptar el alfabeto griego con 6 añadidos según el dialecto: bojaírico, shaírico, fayúmico, esto te encanta, Paco, agmínico, Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿de acuerdo? Es decir, nos ponemos como tarea para el año que viene entender, hacer algo así como la liturgia originaria en lengua copta, en copto bojaírico, por ejemplo, recoge la traducción griega de la Septuaginta, o a veces la tradición más hebraica, recoge elementos que tienen mucho que ver con una tradición antropológica tripartita muy interesante, coherente con lo que les he dicho hasta ahora, ¿de acuerdo? Vemos, por ejemplo, los comentarios a la letanía de la Divina Liturgia de San Basilio, donde habla de espíritus, de neuma, de espíritu, alma, cuerpo, ¿de acuerdo? Esa situación ternaria que aquí se refleja hace de la mística del cuerpo propio, a la tradición cristiana copta en sus orígenes muy interesante. Alma, cuerpo, espíritu son hipóstasis origenianas posteriormente, pero ya los encontramos en la liturgia copta originaria. No se puede entender, dicho de otra manera, el sello de la tradición litúrgica judía sin entender el origen del cristianismo copto, y en antropología da esta visión, ¿de acuerdo? Esto se lo mandaré por un enlace porque es una de las conferencias, solo se lo quería mostrar, y esta misma tradición en personajes que ya conocen ustedes también, como Evagrio Póntico, es coincidente con ellos, ¿de acuerdo? Esto sería la gran aportación a esa antropología tripartita de los coptos, ¿de acuerdo? De los coptos. Bien, la tesis de la que les hablo, que quizá la conozca alguien, es esta: reconstruyendo los orígenes de la Iglesia copta a través de su liturgia. Es de Émile Tadros, que no tiene pinta de ser muy francés, él estudió en París, pero la defendió en el Liberty College, ¿de acuerdo? Y llega a esa conclusión, ¿no? Diferentes partes de la liturgia, por el servicio matinal, el Shema Yisrael, las Berahot, es decir, muchas de esas oraciones forman parte de los cultos primitivos coptos. Digamos que es una visión a través de la liturgia más alejada de toda esta oralidad directa que encontramos en el sustrato arameo. Por lo tanto, aprender copto y las versiones coptas nos pueden ayudar para matizar, pero no está tanto en la tarea directa de la verdadera lengua, como se nos decía esta mañana, de la primitiva cristiandad, que sería el arameo siríaco. ¿De acuerdo? Bien. Tengo preparado alguna cosa más, sí. La sanación y la muerte en la antropología egipcia. Encontramos entre los egipcios un vocabulario de sanación espiritual mediante la palabra que, digamos, afecta a las partes del cuerpo y que de esas partes hacen un todo. Hay muchos textos llamados mágicos o sanatorios o de execración que nos hablan de manifestaciones en diferentes partes del cuerpo de enfermedades espirituales que requieren un tratamiento a modo de fármaco. ¿De acuerdo? Ahí hay un potencial simbólico, yo no conozco en profundidad, pero digamos que esto es como, este es el camino, ¿no? Hay una especie de contaminación en el cuerpo que provoca una enfermedad. Eso se instala en el cuerpo, se produce una eclosión dentro del cuerpo y eso produce la muerte. Esta es la estructura conceptual de la enfermedad ritualizada en muchos pasajes de la literatura egipcia, ¿de acuerdo? Y además hay una oposición fundamental entre interno, ashet, y shet, y externo, superficie y contaminación interna. Y ya saben dónde están las cosas peor: superficie y contaminación interna. Cuando un pecado se instala dentro del cuerpo de un enfermo egipcio, tiene muchísimas más posibilidades de morir.
Muchísimos pasajes de sanación de enfermos encontramos en la literatura religiosa egipcia ya próxima a la era cristiana. Muchísimos elementos. La identificación de la muerte, sus maneras de entender, su comida, su bebida, están ahí presentes. Por lo tanto, repasar estos textos de ritualización y de curación es, a mi modo de ver, muy importante para entender esa dualidad cuerpo-leib, Körper-Leib, es decir, cuerpo propio, cuerpo físico, que veíamos en la estructura del corazón egipcio, para entender esa antropología que luego es una antropología ternaria. ¿De acuerdo? Es importante. Solo doy ideas para ver si los textos de sanación egipcias nos dan algunos aspectos espirituales también para entender la restauración del cuerpo propio. Bien. Para poner las cosas de alguna manera en un lenguaje que todos comprendamos, he hecho el esfuerzo de hacer una tabla, como le gustan a Miguel Ángel. Pero ahí no se ve, ¿eh? No se ve, la tengo que compartir. ¿Cómo la comparto? ¿Vale? Bien. Cierro todo, ¿verdad? El PowerPoint. Ferme tu teléfono. Normalmente si haces escape, Cierro esta. pues normalmente no hace falta cerrar. Bueno, así. ¿Ya se vería? Sí, normalmente Sí. Muy bien. Este papel os lo pasaré. Es un intento de algunos de los muchos aspectos, no he tocado todos, que tenemos entre manos, de comparar, sobre todo la cuestión del cuerpo y otros componentes constitutivos del fondo humano de la antropología egipcia, con la antropología trascendental y la antropología bíblica. ¿De acuerdo? Vamos a ver si este cuadro comparativo lo podemos comprender y ordenamos estos aspectos, sobre todo después de la prehistoria que hemos tratado para Egipto. Para la antropología egipcia, la concepción del cuerpo, hemos visto, no es estrictamente dualista, ¿de acuerdo? El cuerpo se experimenta como cuerpo físico objetivo, siguiendo las tesis de Smith, y también un cuerpo con sentido que se puede entender por partes, una especie de alineación de las partes del cuerpo. El cuerpo propio y la metalógica de la libertad, de las que nos hablará Paco mañana. Es un continuum de experiencias sensoriales y suprasensoriales o simbólicas, ¿de acuerdo? Incluso el cuerpo puede metafóricamente, recuerden el texto de Sinué, Shemetut Danut, seguir a los sueños. Varían según el contexto. El Hati frente al Ib. Muy bien. La antropología trascendental, el cuerpo es un actum essendi, ¿verdad? Un acto de ser, corregidme, que participa en el ser personal o del ser personal. Es un coacto de la persona inseparable de su dimensión trascendental, donde se albergan principios como la intimidad, la libertad irrestricta, la intelectualidad, y se manifiesta en la persona arrojada al mundo. ¿De acuerdo? Ahí está. Ese elemento que en categorías metafísicas polianas son trascendentales. Esa división está presente en muchos pasajes de Paul. También de su teoría del conocimiento, pero eso yo lo controlo menos. Esta misma división holística, no estrictamente dualista, está en el Nefesh Basar Ruach bíblico, que sabemos y que también llega a las cartas paulinas. Es una unidad psicofísica, el hombre, donde el cuerpo es templo del espíritu. Cuando San Pablo dice eso, de alguna manera está albergando esa vieja dimensión del cuerpo propio que ya estaba presente, de alguna manera inspirada en la tradición egipcia. Más grande, sí, perdón. Ahí. La cosa va la pestañita va a la izquierda. Sí, para que se vea entero. A la izquierda. ¿Eso? Eso es. ¿Vale? Vuelvo atrás. No dualista trascendental, no dualista en los términos que hemos explicado antes, holística estrictamente no dualista, es decir, ese camino a la antropología tripartita. Bien, los términos claves los hemos visto en egipcio y en el sistema de pensamiento de don Leonardo tenemos la diferencia entre actum essendi y el coacto. Y ahí podríamos incluir los trascendentales antropológicos, a mi modo de ver, que están en ese eje que les puse de ordenadas y dascisas, donde se producía entre lo protopático y lo epicrítico y entre el angostamiento y la expansión, las maneras que tenían las metáforas egipcias del corazón egipcio de expresar miedos, angustias y alegrías del corazón, ¿no? Con todas esas experiencias. Muy bien, ahí también tenemos la tercera columna, es más conocida, es menos importante. Esta es la terminología de Smith, que creo que puede ser muy provechosa, ¿de acuerdo? ¿Qué relación hay entre el cuerpo y la persona?
Repasando esos textos egipcios, vemos que el Hati es el medio de experiencias emocionales, miedo, amor, alegría, pero no hay una separación ontológica entre lo que es la persona y la experiencia que tiene. ¿De acuerdo? La experiencia entre cuerpo y Leib, perdón por las palabras alemanas, pero son las que utiliza él, aparece en expresiones como Hatimach, corazón ardiente, o Hatimach, corazón grande. Para don Leonardo, la persona es un ser trascendental que se manifiesta en el cuerpo, un coacto que expresa intimidad y libertad. La unidad de la persona incluye el cuerpo, pero su esencia trasciende lo material, orientada al conocer y al amar. Esa dualidad que se asocia a la diferencia entre cuerpo y cuerpo propio, entre Hati e Ib, en toda la dimensión, obviamente, de la propia estructura de la antropología trascendental. Bien. Esa dimensión trascendental en los textos egipcios es más difícil de ver porque no tienen un vocabulario adecuado. Estamos manejando textos de la literatura religiosa llenos de metáforas que nosotros no podemos más que servilmente acercarnos, ¿vale? Esa trascendencia está en la conexión del Hati con experiencias que van más allá de lo físico. Notificaciones, sueños, inspiraciones, amor divino, Meri, o purificación ritual. Son contextos donde encontramos una superación del límite mental de alguna manera. No hay trascendencia ontológica explícita, no lo puede haber. El verbo ser en egipcio no significa el ser de Aristóteles, ni el hayá de Éxodo 3:14, ni siquiera. Estamos en una dimensión puramente materialista de la expresión del lenguaje preontológica, pero sí que encontramos figuras que muestran estados alterados de conciencia expresadas en esa división del corazón o de la corporalidad humana. La experiencia está anclada en ese cuerpo propio y su autocomprensión, autopercepción y su relación con lo divino. Para don Leonardo, la persona trasciende lo físico por su capacidad de conocer y amar orientada al ser absoluto. Esta es una interpretación, podéis corregirme, por supuesto. Los trascendentales antropológicos conectan a la persona con lo divino, con el cuerpo como medio necesario. Todo pasa por el cuerpo. Todo pasa por el cuerpo. Y esos trascendentales antropológicos tienen que tener una base corpórea, un Hati. ¿De acuerdo? La Biblia corrobora eso y en las versiones arameas con Levá, alguno de vosotros ya habéis visto las correspondencias noéticas con la antropología trascendental. Y el tema de la libertad, le voy a pisar aquí la exclusiva a Paco. La libertad no se articula explícitamente, es decir, el sujeto llamado a una libertad amorosa porque tiene un encuentro interpersonal con Dios a través de su cuerpo, Hati, está lleno de experiencias emocionales constitutivas. En ese relato de Sinué, Hati estaba ausente, el corazón estaba fuera del pecho, ¿recuerdan? Eso es muy importante, estar fuera de sí, hasta es vocabulario de la psicología clínica, La huida ante el miedo refleja una respuesta instintiva, no deliberativa, instinto, simbólico, llámenlo como quieran. El Hati es el lugar de decisiones impulsivas. Impulsivas quiere decir inspiradas también, en este sentido. Muy interesante repasar esos ejemplos del Hati, que son muchísimos más amplios de lo que creemos, para esa corporalidad propia, que está llena de libertad. La libertad en la antropología trascendental poliana es un trascendental fundamental. Es la capacidad de la persona para autodeterminarse, manifestada en el coacto corporal y en la apertura al conocer y al amar. Es una manera de expresar esta visión tan compleja que tiene Polo. La libertad se ejerce en la intimidad personal, orientada al bien, superando el determinismo natural o físico. ¿De acuerdo? Bueno, ahí hay elementos que pueden verse también en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, el enfoque fenomenológico de Smith o de Merleau-Ponty aplicado a esa dualidad corpórea, que tiene aplicaciones terapéuticas en los textos de execración y rituales que hemos visto, da vista de una profundidad antropológica en torno al cuerpo dual en los textos egipcios más antiguos. Queda por demostrar, más allá de esa dependencia hacia los elementos de la liturgia judía, si esa antropología sigue viva en esa expresión tripartita de la antropología copta del primer cristianismo egipcio. Eso es tarea que queda por investigar. Pero más allá de esa relación, parece pertinente que si nuestra búsqueda por las versiones egipcias, por compararlas con las siríacas arameas de los primeros siglos del cristianismo, tiene algún sentido, el camino ha de ser por aquí. Buscar en esta tripartición, en esta búsqueda, elementos simbólicos que inspiren esa visión del hombre que tenían los antiguos egipcios. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí ha llegado. Se le acabaron
Laura, tú has estado en eres una experta en la isla Elefacina. Sí, estás muy sensibilizada con los cortos. No sé si te ha gustado. Sí, me ha encantado, pero necesito más megas. Pero es que cada minuto tendríamos necesidad de una hora. Sí, bueno, era el desorden se debe a Paco, que dijo, habla de 3 cosas, y digo, pero bueno, lo de la oralidad ha sido así como un extra, pero bueno, también es importante. Lo de la prehistoria está muy claro al principio con Mesopotamia, es más conocido por nosotros, y luego está el elemento de Egipto, que es menos conocido. Algunas de estas cuestiones están en este libro, pero no demasiadas, porque aquí hay mucho material novedoso del Oriente Bíblico que hago con un compañero y lo pueden comprobar. Nosotros tenemos una institución dedicada a indagar en estas tradiciones religiosas con el fin de ponerlas al servicio del conocimiento de la Biblia en general, como documento histórico, pero también para indagar en la profundidad antropológica. Y claro, esa es la necesidad de enfrentarse a estos textos tan ricos y tan extraños. Me ha sabido mal que no puedan ver. Habrá que dar unas nociones de copto, porque es una lengua porque conserva el valor de la vieja lengua faraónica y lo pone al servicio de una antropología muy potente, que yo creo que es un camino a seguir. Entonces, bueno, vamos. ¿Pueden sugerencias, alguna pregunta? Sí. Aquí. ¿El cuadro de Polo se ha entendido? Bueno, hay que tenerlo en papel. Y antes de terminar quería que recitáramos un himno de la himnografía copta para que vean los ritmos. Pero bueno, primero las preguntas. Quedan 5 minutos realmente. Marcos, sí. Toma. A ver si es para ti, es para ti. Marcos, sí. Bueno, lo primero son un comentario sobre la parte dedicada a Mesopotamia, que es lo que conocíamos de parte tuya y de don Jesús contigo, pues, la cuestión del dios B2 sacrificado, la lectura cristológica que se puede hacer de ello. Lo hemos mencionado en clases, aunque bueno, eso ya don Jesús ya escribió sobre ese tema, pero se podría profundizar, igual que el tema de cómo rezaban los antiguos mesopotámicos para que Dios encarnase, desde el 2000 y pico antes de Cristo. Marcos se refiere a esta, ahora lo vemos. Bueno, eso lo mencionaste, pero eso es lo más sencillo. Yo iba para la cuestión del tema gnóstico, que has mencionado, que es lo que yo no entendí de tu exposición, al hablar del tratado tripartito y del Evangelio de la Verdad de los herejes valentinianos. Siguiendo la exposición de San Ireneo de León en el primer libro de las Versos Hereses y lo que dice el padre Antonio Orbe, yo no entiendo el concepto de corporalidad que has expuesto, sobre todo teniendo en cuenta que los valentinianos, escatológicamente y en cristología, negaban a las ars, a los ílicos, todo valor de redención y que estaban destinados a la aniquilación, que el demiurgo, salido del pecado del último eón de Sofía, que era de carácter, tenía un cuerpo psíquico, igual que Cristo también tenía un cuerpo psíquico aparte, además de tener el elemento neumático, que es lo que se va a reunir con el pleroma, y que por tanto solo los psíquicos tendrán una salvación parcial y total los espirituales. Y por eso no he entendido el concepto de cuerpo que has dibujado aquí. Sí. Bueno, tienes aquí a San Hipólito, sí. Marcos se refiere a la dificultad interpretativa de la carne entre los gnósticos, que claro, eso... El concepto de cuerpo, porque no es lo mismo que el cuerpo espiritual que hay desde la resurrección de Cristo
desde los apóstoles hasta nosotros. Es una interpretación totalmente distinta. Yo veo vamos a traducir el himno. Yo veo en el Espíritu que todas las cosas están colgando. Yo conozco en el Espíritu que todas las cosas se han producido. La carne, sar, eso no hay duda, pende del alma. El alma reclama el aire. El aire depende del éter. Ahí hay una división espiritualizada muy interesante. Bien, ahí vemos una jerarquía. Vemos que la terminología, que no es bíblica, es platónica en muchos aspectos, va viendo una especie de degeneración que en último término nos habla de la corrupción de la carne. No es lineal la antropología gnóstica ni la antropología valentiniana. Como vemos, hay diferentes resoluciones, aquí cristológicas, a relación entre un padre y un hijo. Es verdad que el elemento de la carne desaparece, se rechaza, se neutraliza. Una cosa, ¿qué padre y qué hijo? Los que están en el Teledoma, según En el Evangelio de la Verdad, por ejemplo, dice, el hijo estaba hablando además de nuevas maneras mientras hablaba sobre lo que habitaba en el corazón del padre. Esto es muy interesante. Habiéndole dicho una palabra vacía, y cuando la luz habló a través de su boca, también su voz le dio a luz a la vida, o generó vida. Él les dio el pensamiento y el entendimiento y la gracia y la salvación y el poder espiritual y el espíritu poderoso. Ahí vemos como el Padre y el Hijo están concatenados, pero vemos que realmente esta traducción cristológica incompleta, no espiritualizada, no cuenta con el espíritu. Pero es que en otros textos valentinianos, esta misma secta, digamos que digamos el Padre es una emanación superior, no una degradación. Entonces el Padre en esa emanación está descorporalizado, está desencarnado, por decir. Eso es, que es lo que hablamos. Entonces, bueno, ahí tenemos diferentes manifestaciones. En otros es el Padre autogenerado. Es autogenerado como una especie de nous. Son diferentes recursos para ver diferentes emanaciones del todo. Como el cuerpo del Padre aparece en cuerpos propios a través de la forma del cuerpo del logos o del nous. Es decir, quería poner con esto es complicadísimo, pero quería mostrar el contrapunto egipcio, el contrapunto alejandrino, de la importancia que tiene la comprensión del cuerpo y del cuerpo propio, y cómo muchos de estos elementos se han instalado en una terminología filosófica y metafísica que todavía no estaba bien asentada, dando lugar incluso hasta a ciertos heréticos en la relación entre el Padre y el Hijo. Es decir, la carne y el cuerpo en particular tienen un estatuto muy difícil de encajar en el elemento egipcio cuando aparecen estos primeros movimientos, porque todo esto está todavía en efervescencia. No, yo te agradezco todo lo que has dicho, porque me dejas todo como muy preparado para mañana. No, digo de verdad. ¿Vas a usar la presentación? Estoy dudando si el copto que utilizaré mañana es cuál de las 6 formas de copto. No, pero fuera de bromas, es muy llamativo como lo que has formalizado de la vocación al trabajo mesopotámica es una cosa muy potente. Muy potente. Lo que acabas de decir, o sea, la falta de definición del cuerpo, ¿no? Que lo hemos, al final lo hemos nosotros solucionado en plan de la unión psicosomática, que es una forma de decir, podríamos decir Serving Williams, y ya está, exactamente. Negro-blanco. Negro-blanco, o sea que no es. Entonces, o sea, ¿cómo yo lo veo así, como hemos llegado a un momento en que tenemos una muy buena definición filosófica, tenemos una facilidad de acercamiento a Oriente, aunque parece que nos han anulado el espacio aéreo la semana que viene, pero bueno, pero que ya llevamos 2 siglos de personas de estudiar Oriente, y entonces, o sea, que me parece que ya no tenemos excusa para no referir a esa literatura nuestro conocimiento bíblico.
Y ya no estamos en una fase incipiente de que hay que editar textos, hay que revisarlos. Estamos en esa fase, siempre estará histórico-positiva, pero ya en la fase espiritual, de hacer de esta literatura una especie de propedéutico, de inspiración, casi al modo que hacen los padres de la Iglesia, con la Sagrada Escritura, pero con una especie de compendio de revelación primitiva. Y es ahí donde un método como la antropología trascendental puede sacar muchos sentidos. No quiere decir que esto sean certezas, sino inspiraciones, formas de entender. Hay que aprender las lenguas, pero luego hay que dejarse mostrar a dónde nos lleva todo eso. Eso que dice Juan Pablo II en su carta, dice, hay que embeberse de... Oriente Lumen. Eso. Bueno, tenemos el acceso, y luego tenemos una gran ventaja que es la experiencial. O sea, que sabemos cómo entrar por ahí, que no estamos estudiando teoría, y al final es que todo nos va ayudando mucho. Entonces yo espero que mañana, pues, pero me lo has dejado muy claro. Te lo agradezco. Sí. Para indagar en el pulmón egipcio, que era algo y también encarnarlo, tenemos por lo tanto que embebernos de esta literatura de la que nos han hablado un poco, porque la dependencia de la liturgia sinagogal es absoluta y de los ritos, ¿no? Como os decía. Entonces, hay una introducción al judaísmo temprano que os recomiendo a todos en Verbo Divino, de James Van der Kamp, que nos habla de toda esa literatura, desde el Segundo Templo en adelante, que nos puede ayudar luego a estudiar el caso de los orígenes. Bueno, lo dejo aquí para que lo echéis un vistazo. Basado en la mejor investigación arqueológica, este volumen explora la historia del judaísmo durante el periodo del Segundo Templo, 516-70 después de Cristo, Bar Kokhba, describiendo el conjunto de literatura judía escrita durante estos siglos y los grupos, instituciones y prácticas más importantes de la época. Son particularmente interesantes los eventos asociados con Masada y demás, pero hace un resumen de la literatura compleja de este periodo que nos puede ayudar a comprender exposiciones como la de Don Pablo de esta mañana y también cómo la vía egipcia va a constituirse a partir de esa literatura. El libro de las horas de los coptos mantiene el oficio de la mañana y otro tipo de textos que se rezaban en el Sidur en ese momento, y explica el origen de la comunidad alejandrina, sobre la cual hay muchísimas más sombras que luces. Un cambio de cultura con el conocimiento que tiene Sí. Egipto, que siempre es algo que me ha intrigado mucho. ¿Por qué la Sagrada Familia pasó un tiempo en Cam, ahí está la conexión, y también es el trasunto de la experiencia que tuvo José. ¿Qué es Cam? Los camitas, es decir, los relatos patriarcales. Quiero decir. Es decir, Camito, la genealogía egipcia no solo es semita, ahora se dice afroasiática porque todo lo secularizamos, es camito-semítica. Entonces, los hijos de Can están en Mitzrayim, ¿de acuerdo? Entonces, la memoria cultural que tiene la Biblia de la experiencia egipcia es, por supuesto, la experiencia del Éxodo, que eso es fundante. Eso se ve muy bien incluso en la teofanía de Éxodo 3.14, en la genealogía que protagoniza Moisés, ¿de acuerdo? Y también en su pasado camita. Una de las tradiciones orales que no he comentado de Génesis 1.4 es como el relato de Caín tiene un origen kenita, tiene un origen egipcio, y sitúa esa división con el pueblo de Shem, con el pueblo de la unión en los relatos patriarcales, que es de entraña más abrámica que mosaica. Podríamos hacer aquí una especie de champions entre la tradición mosaica y abrámica, germinal en las tradiciones patriarcales, y enfrentarlas. Y ahí es ahí donde situaríamos el legado egipcio. La Sagrada Familia hace una peshach inversa en los relatos apócrifos que transmiten esto, y al volver a la casa matricial egipcia, comprende la separación originaria que tratan de restaurar, además, a través de familia de Dios, a través de familia. Es por eso un relato que nos ayuda a comprender el trasfondo egipcio, que no va en la línea abrámica, desde Ur hasta Harram, ¿de acuerdo? Entonces, esta otra línea genealógica está filtrada por el acontecimiento luctuoso del Éxodo. El pueblo está perdido en esa vuelta al templo, en esa vuelta a casa. Entonces, de alguna manera es una Pascua inversa. Cuando la familia regresa a Egipto es para decir que vuelve de alguna manera a una casa que había perdido, recordando también esa novela incrustada en el Génesis, que es, digo novela en términos de género literario, que es la historia de José en Egipto, de un semita en Egipto.
vuelve a dar una identidad, incorpora a la familia de Dios aquel pueblo que se había mantenido perdido, que representa el diálogo entre el faraón y Moisés en los primeros capítulos del libro del Éxodo. Es un diálogo de sordos, porque no se interpreta la comprensión de la teología egipcia en la percepción ya vista. Entonces, claro, ahí se produce el extraño, se produce un encuentro, un desencuentro que de alguna manera restaura la Sagrada Familia. Ese es un camino de ida y vuelta. Por cierto, Santa Catalina del Sinaí estos días está en una línea roja, porque el gobierno egipcio posiblemente, aunque hay informaciones contradictorias, deje de custodiar para los cristianos coptos, para el monasterio que sigue siendo, su carácter religioso. Y eso supondría pues su expropiación y su destrucción en muy poco tiempo, estando los hermanos musulmanes cerca. Pero bueno, eso que lo sepáis. Las noticias de estos días son más optimistas, pero hace unas semanas nos llegaban preocupantes esa situación. O sea que tendremos que ir a Santa Catalina del Sinaí y tendremos que aprender copto, la tradición copta. Un aplauso para Recitamos un himno copto para que veamos en directo la sonoridad y los paralelismos. Es un himno que se reza en la festividad de San Gregorio el Taumaturgo, y que revela el encuentro de la primera persona que tuvo un encuentro con la Virgen María, ¿de acuerdo? De esa manera, utilizando pasajes de la Torá, hace una himnografía en 4 estrofas paralelas para esta cancioncilla que es muy popular y que se sigue rezando en la liturgia de la mañana de las iglesias coptas. Fijaos la sonoridad que os sonará. Las palabras son mucho más raras porque esto tiene entraña africana, no tiene entraña semítica, ¿eh? Ah, sí, vuelvo a ponerla, perdón. Sí. Está transcrito aquí, o sea que no hace falta conocer el alfabeto greco-copto, ¿eh? el que no cante porque no quiere. 3 hombres vinieron a nuestro padre Abraham en el momento... Agrando. Momentito. No, lo de Arabo, la X de la izquierda. Sí, de nuevo. Pero bueno, se ve bien, ¿no? Sí. Ahí veis la primera palabra, Rome. ¿Recordáis? Remi, la creación de Dios, remet. A través, Remi, llorar, remet. La humanidad se crea por las lágrimas de Dios. Muy potente. Y la palabra Rome es la forma egipcia de ser humano. Shometen Rome avei shapene yotabram mepnau mahana meri evgentishkene. ¿Y la melodía cómo? Es una salmodia. Necesitamos una caja. Gabriel Pinishtin Arcángelos nem Mijael erephois gentumeti Shometen ranen hoshi gentepgenem pkhaki ashot emmeuevol en getishaben parcenos. Las palabras importantes son griegas. Parcenos, ¿la veis? Los nombres propios, Eskene, la tienda, Gegarashtimeini empibatos et huav erepichromen hetz wav empesroch. Son estructuras duales en cuatro versículos que nos hablan de esa especie de ese encuentro con la Madre de Dios, y aparecen ahí algunos de sus testigos iniciales que son precursores, el arcángel San Gabriel, ¿no? Entonces, todos podemos terminar leyendo lo que nosotros entendamos de esto, ¿vale? De la izquierda. Shomet en Rome away. Shomet en Rome, Shapene Yotapram, Epnau em Nahanameri, Evgentieshkene, Gabriel Pinishti, en Arcángelos, Nen Mijael, Erephois Gentumeti, Shomet ranen hosi, Gentpe nempakaki, Ashkoten muevol, Engetishaben parcenos, Gegaras timeini,